Llegué a la celebración del cumpleaños de mi suegra, Carmen, con un nudo en el estómago que me acompañaba desde que Carlos, mi marido, me había dicho que debía esforzarme más esta vez. El vestido rojo que había elegido parecía valiente frente al espejo de casa, pero se volvió frágil bajo las luces brillantes del restaurante en el centro de Madrid. La Plaza Mayor bullía de actividad a través de las ventanas, pero dentro, en aquel comedor privado del Mesón del Champiñón, el aire se había espesado con expectativas que yo nunca podría cumplir. Apenas crucé el umbral, sentí las miradas. La tía Lola, con su collar de perlas demasiado apretado al cuello, entrecerró los ojos al verme. Mi cuñada Pilar levantó su copa de sangría disimulando una sonrisa mordaz. Y mi suegra, desde la cabecera de la mesa, solo arqueó una ceja perfectamente depilada, como si mi presencia fuera una pequeña decepción que ya había anticipado. Por fin llegas, Lucía, dijo Carlos, pero no había calidez en su bienvenida. Su voz sonaba afilada, preparada para cortar. ¿No podías haber elegido algo menos llamativo? Es el cumpleaños de mi madre, no un desfile. La primera risita se deslizó por la mesa como una bofetada. Los teléfonos se alzaron con la crueldad casual de espectadores en un espectáculo, capturando el ángulo de mis hombros, el brillo de la tela, la manera en que la vergüenza tensaba mi columna. El flash de la cámara de Pilar me cegó por un instante. Es que Lucía siempre tiene que ser el centro de atención, comentó con una voz melosa que no ocultaba su veneno. ¿Verdad, cuñadita? Carlos no me defendió. Su expresión se endureció como si mi presencia hubiera violado un código tácito. Sus palabras llegaron recortadas y artificiales, no gritadas, pero lo suficientemente altas para que todos escucharan. Cada sílaba me trataba no como a una pareja, sino como a un objeto dispuesto para ser comentado. El problema de Lucía es que nunca entiende el contexto. Continuó, como un profesor explicando un concepto simple a estudiantes atentos. Le dije claramente que hoy era una cena formal, pero claro, ella interpreta formal a su manera. La sala aprendió a mirarme a través de sus ojos, y luego obedeció. La risa se acumuló alrededor de los bordes de la mesa y se derramó, desagradable y ansiosa. Mi suegra dio un pequeño golpe con su anillo de oro contra la copa de cristal, no para defenderme, sino para dirigir la atención hacia el camarero que traía la paella. Vamos a cenar, anunció con la autoridad de quien lleva dirigiendo reuniones familiares durante décadas. Lucía, siéntate ahí, al lado de Pilar. Carlos, tú junto a mí. La vergüenza es una sensación física antes de convertirse en emoción. El calor subió desde mi pecho hasta mis mejillas. El delicado forro del vestido raspaba donde minutos antes parecía suave. Apreté una servilleta con demasiada fuerza. Dejé una pequeña media luna de Moet Saint Mechese base de maquillaje en su borde y me di cuenta de que necesitaba alejarme si quería que mi cara volviera a sentirse como propia. La música de fondo marcaba el ritmo de mi corazón mientras me excusaba, sin confianza, sin protección, sin ser vista siquiera. En el baño me apoyé en el lavabo de mármol frío. El espejo me devolvió una imagen que apenas reconocía. Ojos demasiado brillantes, mejillas manchadas de rubor que ya no parecía natural. El pintalabios rojo que había aplicado con tanto cuidado ahora parecía una herida. Mojé una toallita y limpié los rastros de rímel que habían comenzado a correrse bajo mis ojos. Respiré como mi padre me enseñó a respirar durante los ataques de ansiedad que sufrí en la adolescencia. Inhalar durante 4 segundos, mantener durante 4, exhalar durante 6. Recordé mi vacilación matutina frente al armario, la pequeña y persistente voz que pedía un permiso que no necesitaba, y la voz más fuerte que había aprendido a ignorar. «No te pongas ese vestido», me había dicho Carlos esa mañana. «Sabes que a mi madre le molesta que vayas tan provocativa». El vestido apenas dejaba ver mis rodillas y tenía un escote moderado, pero para la familia Mendoza cualquier cosa que no fuera un traje sastre era considerado inapropiado. 3 años de matrimonio y todavía me sentía como una intrusa, la hija de un profesor universitario que nunca estaría a la altura de las expectativas de la dinastía de abogados a la que me había unido. Cuando me incorporé, mi reflejo parecía intacto, pero el vacío en mi pecho permanecía. Saqué el móvil del bolso y vi 3 llamadas perdidas de mi padre. Javier Ortiz nunca llamaba sin motivo. Con dedos temblorosos le devolví la llamada. ¿Papá? Lucía, ¿estás bien? Su voz sonaba clara, firme, como siempre había sido.
el ancla en mis tormentas. Estoy sobreviviendo a la cena, intenté bromear, pero mi voz se quebró. Escúchame bien, dijo con una calma que reconocí como peligrosa. No estás sola, nunca lo has estado. ¿Qué quieres decir? Estoy a 10 minutos del restaurante, respondió, y no vengo solo. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta del baño se abrió. Era Pilar, con su vestido negro impecable y su sonrisa de superioridad. ¿Qué haces tanto tiempo aquí? ¿Llorando como siempre? Preguntó, aplicándose otra capa de brillo labial frente al espejo. Carlos dice que vuelvas. Mi madre va a cortar la tarta. Guardé el teléfono y asentí, incapaz de encontrar palabras que no me delataran. El pasillo llevaba un nuevo sonido entonces, pesado y medido, el tipo de pasos que no se apresuran porque esperan que las puertas se abran para ellos. Cuando volví a entrar en el comedor privado, el ambiente había cambiado. Un silencio antinatural cayó sobre la mesa. Y entonces lo vi. Mi padre estaba en la entrada con 2 agentes de la Policía Nacional y una gastada carpeta de cuero en la mano. No parecía enfadado. Parecía exacto, como si cada detalle del momento ya estuviera contabilizado. El aire cambió de una manera que pude sentir en mis brazos, como si la electricidad estática hubiera sido drenada de las paredes. La carpeta de cuero en la mano de mi padre me resultaba familiar. La había visto en su escritorio años atrás cuando catalogaba cosas ordinarias con un cuidado extraordinario: recibos, registros de servicios, fotografías con fechas escritas en el reverso. Ahora contenía una arquitectura diferente. Dentro había copias certificadas, páginas selladas y una secuencia de impresiones ordenadas con separadores. Las pruebas vivían allí en orden paciente: capturas de pantalla de mensajes humillantes, extractos bancarios que contradecían promesas, un correo electrónico que había intentado olvidar porque convertía la disculpa en contabilidad. Buenas noches, saludó mi padre con la cortesía de un académico. Siento interrumpir la celebración, pero hay asuntos que no pueden esperar. Carlos se levantó bruscamente, derramando un poco de vino tinto sobre el mantel blanco. Su madre, Carmen, se tensó como un gato que presiente peligro. ¿Qué significa esto, Javier?, preguntó Carmen con una voz que intentaba mantener la compostura. Estamos en una reunión privada. Uno de los agentes, un hombre de mediana edad, con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, dio un paso adelante. Su compañera, una mujer joven con el pelo recogido en un moño apretado, permaneció cerca de la puerta. Estamos aquí para cumplir con una orden judicial, explicó el agente sin levantar la voz. No necesitaba hacerlo. La autoridad real no necesita espectáculo. Carlos miró a mi padre, luego a mí, y finalmente a los agentes. Por primera vez desde que lo conocía parecía desconcertado, sin guión preparado. ¿Orden judicial? ¿De qué demonios estás hablando, Lucía? ¿Qué has hecho? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Siempre era yo la que hacía algo mal, la que provocaba, la que malinterpretaba, la que exageraba. 3 años escuchando variaciones de la misma melodía. Mi padre abrió la carpeta y extrajo un documento con sellos oficiales. Había también una petición presentada esa misma mañana, la tinta todavía oscura donde la firma se encontraba con la fecha. Reconocí mi propia letra en una declaración jurada anterior, escrita una noche en que no había dormido y finalmente había cedido a la necesidad de documentar la forma de mis días. Mi padre no había forzado ese momento, pero había estado a su lado, recordándome que la claridad no requiere permiso. Había mecanografiado la cronología a la tarde siguiente, sin dramatizar, solo contando. Señor Carlos Mendoza García, comenzó la agente femenina con voz serena. Le estamos notificando una orden de protección temporal presentada por su esposa, Lucía Ortiz Martínez. Esta orden le prohíbe acercarse a ella a menos de 500 metros, así como contactarla por cualquier medio, incluyendo teléfono, correo electrónico o redes sociales. Pilar soltó un pequeño jadeo teatral. La tía Lola murmuró algo sobre escándalos innecesarios. Carmen Mendoza se quedó perfectamente inmóvil, su rostro una máscara de control practicado durante décadas de vida pública como esposa de un juez retirado. Esto es absurdo, dijo Carlos, recuperando su habitual tono autoritario. Mi mujer está confundida. Ha estado bajo mucha presión últimamente y su padre siempre ha tenido prejuicios contra mí. No hay base para ninguna orden de protección. El agente mayor no mostró reacción alguna ante este argumento, que probablemente había escuchado cientos de veces en situaciones similares.
En su lugar, simplemente continuó con el procedimiento. Señor Mendoza, necesitamos que firme aquí para confirmar que ha recibido la notificación, dijo, extendiendo un formulario y un bolígrafo. Esto no constituye una admisión de culpabilidad, solo confirma que ha sido notificado. Carlos miró el papel como si fuera una serpiente. Su madre finalmente intervino, la voz suave pero con el filo del acero. Carlos, firma. Llamaremos a Rafael ahora mismo, dijo, refiriéndose a su abogado familiar. Esto se resolverá rápidamente. Mientras firmaba, su mirada se clavó en mí como un dardo envenenado. No era la rabia lo que me asustaba, sino la fría determinación que veía en sus ojos. Era la misma mirada que había precedido a los peores momentos de nuestro matrimonio, aquellos que había documentado meticulosamente en la carpeta que mi padre sostenía. Los agentes no posturaban, no fulminaban con la mirada, ni gesticulaban, ni llenaban la habitación de espectáculo. Seguían el procedimiento con la delicada formalidad que la autoridad real suele llevar. Uno entregó la orden de protección temporal. Otro registró la hora y el lugar y confirmó los nombres presentes. Un bolígrafo rayó una hoja de registro. Los teléfonos que se habían levantado anteriormente se bajaron sin que nadie lo pidiera. El silencio es su propio tipo de reconocimiento. «Lucía», dijo mi padre suavemente, «¿hay algo que necesites recoger del apartamento?» Negué con la cabeza. Había preparado una pequeña maleta la noche anterior, mientras Carlos dormía, y la había dejado en casa de mi amiga Elena. Había sido precavida, meticulosa, paciente. 3 cualidades que había perfeccionado durante mi matrimonio, pero que ahora utilizaba para mi libertad. La madre y la hermana de Carlos habían estado llenas de curiosidad brillante momentos antes. Ahora la luz se drenaba de sus rostros mientras los agentes hablaban, no de manera descortés, pero sí con precisión. La grabación en la pantalla de Pilar fue eliminada a petición del agente después de una explicación sobre el consentimiento y la preservación de pruebas. La risa que había parecido tan fácil minutos antes luchaba por encontrar su camino de regreso, y luego dejó de intentarlo. «Esto no quedará así», murmuró Carmen, más para sí misma que para los demás. «Esto manchará el apellido Mendoza». Mi suegra, siempre preocupada por las apariencias, por el qué dirán, por cómo afectaría cualquier situación al prestigio familiar. Nunca por mi bienestar, por las noches que pasé llorando en silencio, por las veces que me sentí invisible en mi propio matrimonio. Mi padre no me tocó, simplemente se mantuvo a una distancia deliberada que se sentía como un permiso para elegir. Elegí recoger mi abrigo y el pequeño bolso de noche que todavía contenía el bálsamo labial que había olvidado usar. Un agente se ofreció a escoltarme para recuperar cualquier cosa que pudiera necesitar del apartamento y me di cuenta de que irse podía ser simple cuando las medidas adecuadas están en su lugar. La simplicidad, en ese momento, se sentía revolucionaria. «¿A dónde irás?», preguntó Carlos, su voz ahora medida, consciente de los testigos oficiales. «Eso ya no es de tu incumbencia», respondió mi padre antes de que yo pudiera hablar. No era una defensa agresiva, sino una declaración de hecho. Bajo la nueva realidad legal que acababa de establecerse, mis movimientos ya no eran información a la que Carlos tuviera derecho. Las llaves cambiaron de manos. Se firmó un reconocimiento por escrito. El camino de la mesa a la salida era corto, pero lo recorrí como si estuviera descubriendo la mecánica de mi propio paso. No miré atrás. Mirar atrás habría implicado que la habitación tenía algo más que ofrecerme. La puerta se cerró sin hacer ruido porque un agente la sostuvo con cuidado y el silencio se sintió como una bendición. En el exterior, la plaza mayor estaba iluminada con la luz dorada del atardecer madrileño. Turistas y locales paseaban, ajenos al pequeño drama que acababa de desarrollarse en el restaurante. La vida continuaba, indiferente pero reconfortante en su normalidad. «¿Estás bien?», preguntó mi padre mientras caminábamos hacia su coche, aparcado en una calle lateral. «No», respondí con honestidad, «pero lo estaré». El agente mayor nos acompañó hasta el vehículo, asegurándose de que nos marcháramos sin incidentes. Antes de despedirse, me entregó una tarjeta. «Si necesita cualquier cosa o si hay algún problema con la orden, llame directamente a este número», dijo. «Tenemos un protocolo especial para estos casos».
Asentí, guardando la tarjeta en mi bolso junto a las otras pequeñas cosas que ahora conformaban mi nueva vida: las llaves de la casa de mi padre, el teléfono móvil con una nueva tarjeta SIM que había comprado esa mañana, la identificación bancaria de una cuenta que había abierto en secreto hace 3 meses. El coche arrancó suavemente, alejándonos de la plaza, del restaurante, de la familia que nunca me había considerado parte de ella. Las calles de Madrid desfilaban a nuestro lado, familiares y a la vez nuevas, como si las viera desde una perspectiva diferente. En casa de mi padre, en el barrio de Chamberí, la habitación de invitados olía ligeramente a aceite de limón y a la paciencia del armario de ropa blanca. Una maleta descansaba sobre la silla, preparada horas antes porque él había anticipado cualquier resultado y quería que ambos fueran sobrevivibles. Sobre el tocador, una pequeña libreta yacía abierta con una lista en letras ordenadas, cuentas bancarias a las que llamar, contraseñas que cambiar, un recordatorio para comer un desayuno de verdad. «He comprado tus yogures favoritos», dijo mi padre desde la puerta, con esa mezcla de torpeza y ternura que había desarrollado desde que mamá nos dejó hace 10 años. «Los de fresa con trozos, ¿cómo te gustan desde pequeña?». Le sonreí, agradecida por la normalidad del gesto, por cómo intentaba anclarme a recuerdos felices en medio de la tormenta. Mi padre, Javier Ortiz, profesor de Derecho en la Universidad Complutense, siempre había sido un hombre de principios y detalles. La combinación perfecta para esta noche. «¿Cómo lo supiste?», pregunté finalmente, sentándome en la cama que había sido mía durante la adolescencia. «¿Cómo sabías que hoy necesitaría esto?». Mi padre se ajustó las gafas, un gesto que siempre hacía cuando ordenaba sus pensamientos. «Me llamó Elena esta mañana», confesó. «Dijo que habías dejado una maleta en su casa y que estabas asustada. No de ir a la cena, sino de lo que podría pasar después». Elena, mi mejor amiga desde la universidad, la única que había visto a través de la fachada perfecta que Carlos y yo presentábamos al mundo. La única que había notado cómo me encogía cuando él levantaba la voz, cómo consultaba mi teléfono obsesivamente para no llegar tarde, cómo me vestía cada vez con colores más apagados para no provocar situaciones. «Ella me contó sobre el incidente del mes pasado», continuó mi padre, sentándose a mi lado. «El del viaje a Valencia». Bajé la mirada. Habíamos ido a visitar a un cliente importante de Carlos. Yo había saludado al camarero con demasiada amabilidad, según él. El trayecto de vuelta en coche fue un monólogo de 2 horas sobre mi comportamiento inapropiado, mi coqueteo constante, mi necesidad de atención. Cuando llegamos a casa descubrí que había bloqueado todas mis tarjetas de crédito. «Para ayudarte a reflexionar», dijo. «No quería preocuparte», murmuré. «Soy tu padre, Lucía. Preocuparme por ti es mi derecho». Su voz era firme pero gentil. Cuando Elena me contó eso, recordé todas las pequeñas señales que había ignorado. Tus llamadas cada vez más espaciadas, tus excusas para no venir a comer los domingos, cómo dejaste de tocar el piano. El piano había sido nuestro vínculo desde que era niña. Mi padre enseñándome las primeras notas de Chopin, nuestras manos compartiendo el teclado en duetos improvisados. Carlos lo consideraba una pérdida de tiempo y un ruido molesto. Después de hablar con Elena, llamé a un antiguo estudiante que ahora trabaja en servicios sociales. Continuó. Me puso en contacto con una abogada especializada en violencia de género. Le llevé todas las pruebas que tenía, los mensajes que me habías reenviado donde te humillaba, las fotos de las marcas en tus brazos de aquella vez que dijo que solo te había sujetado, los correos donde controlaba cada céntimo que gastabas. Sentí que las lágrimas comenzaban a fluir, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de miedo o vergüenza, eran de alivio. «La jueza firmó la orden esta mañana», explicó. «Intenté llamarte varias veces para avisarte, pero cuando no contestaste supe que tenía que ir personalmente. Los agentes accedieron a acompañarme como medida preventiva». La mañana llegó como un nuevo y desconcertante tipo de responsabilidad. Hice café más fuerte de lo que normalmente haría y me senté con el sabor hasta que se sintió como una decisión, no un hábito. Las llamadas se realizaron con voces tranquilas. Una tarjeta de crédito conjunta fue bloqueada sin dramatismos.
Mi carpeta de borradores de correo electrónico produjo una renuncia al papel de pacificadora para el que nunca había sido contratada. El silencio de la casa no estaba vacío, era espacioso. Ese primer día se desgranó en pequeñas victorias. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas, llamé al banco para congelar las cuentas conjuntas, contacté con mi jefa en la editorial para explicarle que trabajaría desde casa unos días. A media tarde recibí la primera llamada de un número desconocido. Era Carmen, mi suegra. Lucía, esto ha ido demasiado lejos, comenzó sin saludar. Carlos está devastado. ¿Cómo has podido humillarlo así con la policía en público? Estamos hablando de la reputación de nuestra familia. Mi mano no tembló cuando colgué sin responder. Bloqueé el número inmediatamente. Luego llegaron los mensajes de Pilar, primero amenazantes, luego falsamente conciliadores. También los bloqueé. El teléfono de mi padre sonó poco después. Era Rafael, el abogado de la familia Mendoza. Le dije que no tenía nada que hablar con él, me contó mi padre al volver de su estudio, que toda comunicación debe hacerse a través de tu abogada. Le he dado los datos de Marta. Marta Herrera, la abogada especializada que nos estaba ayudando, llamó esa tarde. Con voz tranquila y metódica me explicó los siguientes pasos. La orden temporal duraría 30 días, luego habría una audiencia para determinar si se extendía. Necesitaríamos preparar toda la documentación, posibles testigos, un relato cronológico de los incidentes. No será fácil, advirtió. Los Mendoza tienen influencia y recursos, pero tenemos algo mejor. Tenemos pruebas y la ley de nuestro lado. Esa noche, mi padre desempolvó el viejo piano vertical del salón. Me senté frente a él, mis dedos rozando las teclas con vacilación. Había pasado más de un año desde la última vez. «Tocas cuando estés lista», dijo simplemente, y se fue a la cocina a preparar la cena, dándome espacio. Comencé con notas sencillas, casi infantiles. Un do, un mi, un sol. Acordes básicos que mis dedos recordaban por pura memoria muscular. Poco a poco las notas se convirtieron en melodía. Chopin siempre volvía a Chopin en los momentos difíciles. El nocturno en mi bemol mayor, el que mi madre solía tararear mientras cocinaba. Para el final de la semana tenía una cita con una psicóloga y los comienzos de un límite que no necesitaba justificación. Llevé el vestido rojo a una costurera que vio, sin explicar, lo que necesitaba cambiar. Ajustó la cintura, suavizó el forro y movió el cierre para que la tela descansara contra mi piel, como una aliada en lugar de un irritante. Cuando me lo probé de nuevo, pude respirar sin pensar en respirar. Elena pasó por casa con una botella de vino y comida para llevar del restaurante italiano que solíamos frecuentar en la universidad. Nos sentamos en el pequeño balcón de la habitación de invitados, mirando el atardecer sobre los tejados de Madrid. «Sabes, siempre supe que eras fuerte», dijo, sirviéndonos otra copa. «Incluso cuando tú no lo sabías». Sonreí pensando en la paradoja. Había necesitado toda la fuerza que tenía para admitir que necesitaba ayuda. Los días se convirtieron en rutinas nuevas y saludables. Por la mañana trabaja en mis traducciones para la editorial. Al mediodía, a veces almorzaba con mi padre en la pequeña terraza del café comercial. Por las tardes alternaba entre las sesiones con la psicóloga, las reuniones con Marta para preparar la audiencia y largas caminatas por el Parque del Retiro, redescubriendo el placer de moverme a mi propio ritmo, sin cronometrar mis salidas, sin mensajes exigiendo saber dónde estaba. Una tarde, mientras paseaba cerca del estanque, mi teléfono vibró con un mensaje. Era un número que no conocía. Sentí un escalofrío, temiendo que fuera Carlos usando el móvil de algún amigo. Pero el mensaje era de Miguel, el hermano pequeño de Carlos, con quien siempre había tenido buena relación. «Lucía, sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros ahora, y lo entiendo. Solo quería decirte que hiciste lo correcto. He visto cómo Carlos trataba a sus novias anteriores. Pensé que contigo sería diferente. Lo siento por no haber dicho nada. Si necesitas un testigo para la audiencia, cuenta conmigo. Cuídate». Me senté en un banco releyendo el mensaje varias veces. Una pequeña grieta en el muro de la familia Mendoza, un pequeño rayo de validación externa. No lo necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta, pero aún así se sentía como un pequeño triunfo. Esa noche, cuando volví a casa, mi padre había cocinado mi plato favorito, tortilla de patatas con cebolla caramelizada, como solo él sabía hacerla. Marta llamó, dijo mientras cenábamos. «La audiencia será el próximo jueves. ¿Te sientes preparada?»
Pensé en la pregunta. ¿Estaba preparada para enfrentar a Carlos, para contar mi historia frente a un juez, para defender mi derecho a una vida sin miedo? Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo no era una mentira para complacer a alguien más. Estoy preparada. La audiencia llegó sin espectáculo, una mañana de jueves como cualquier otra para el resto de Madrid, pero un día que marcaría un antes y un después en mi vida. Los juzgados de Plaza de Castilla se alzaban imponentes bajo el cielo despejado de mayo. Marta, mi abogada, me esperaba en la entrada con una carpeta azul y una sonrisa tranquilizadora. ¿Preparada?, preguntó mientras caminábamos por los pasillos de mármol frío. Llevaba el traje gris que había comprado especialmente para la ocasión. Sobrio, profesional, pero no sumiso. Un pequeño broche de plata en forma de piano adornaba la solapa, un regalo de último momento de mi padre. Para recordarte quién eres realmente, me había dicho esa mañana mientras desayunábamos. Tan preparada como se puede estar, respondí ajustando el cuello de la chaqueta. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura gruesa y expresión impenetrable, leía tranquilamente los documentos. La sala no era grande ni intimidante como las de las películas americanas. Era un espacio funcional, con la luz del sol filtrándose por unas ventanas altas y estrechas. El escudo de España presidía la pared tras el juez, recordándonos que lo que allí ocurría estaba respaldado por todo el peso de la ley. Carlos ya estaba allí, sentado junto a Rafael Montero, el legendario abogado de la familia Mendoza. Llevaba su mejor traje, el que reservaba para reuniones con clientes importantes. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y pude ver en sus ojos algo que nunca había estado allí antes: incertidumbre. La familia Mendoza ocupaba la primera fila de asientos. Carmen, con su collar de perlas perfectamente colocado, me dirigió una mirada gélida. Pilar, a su lado, tecleaba furiosamente en su móvil hasta que un ujier le recordó que estaba prohibido. Para mi sorpresa, Miguel estaba sentado un poco apartado del resto de la familia. Me saludó con un ligero movimiento de cabeza que su madre no alcanzó a ver. Caso 347-2025. Solicitud de orden de protección permanente, anunció el secretario judicial. Lucía Ortiz Martínez contra Carlos Mendoza García. El juez leyó en silencio y la sala escuchó. El orden se extendió, las estipulaciones financieras se aclararon, la distribución de responsabilidades se colocó en frases que sobrevivirían a la opinión. Observé el proceso con el tipo de alivio que casi se siente como dolor, porque la estructura puede revelar cuánto tiempo has vivido sin ella. Rafael Montero fue el primero en hablar, con la confianza que dan 40 años ejerciendo el derecho y una reputación intachable. Señoría, mi cliente niega categóricamente las acusaciones de maltrato psicológico y control coercitivo. Lo que tenemos aquí es un desacuerdo matrimonial que ha sido magnificado y distorsionado. El señor Mendoza es un respetado abogado corporativo cuya reputación está siendo injustamente manchada. Solicitamos que se desestime la orden temporal y se archive este asunto. Marta me apretó ligeramente el brazo, anticipándose a mi tensión. Habíamos ensayado esto. Sabíamos que intentarían desacreditarme, minimizar lo ocurrido, convertirlo en un malentendido. Además, continuó Montero, mi cliente ha intentado comunicarse con su esposa para resolver esta situación amistosamente, pero se ha encontrado con un muro de silencio. La señora Ortiz ha rechazado todas las propuestas de mediación. Sentí una punzada de rabia. Reinterpretar mi autoprotección como obstinación, mi silencio como provocación, la vieja táctica de invertir los papeles. Yo era la inflexible, la irracional. Cuando llegó el turno de Marta, se levantó con calma estudiada. No era tan imponente como Montero, pero tenía algo que él no tenía, la verdad documentada meticulosamente. Señoría, no estamos ante un simple desacuerdo matrimonial, comenzó. Estamos ante un patrón sistemático de control y abuso psicológico que ha dejado a mi cliente aislada, temerosa y económicamente vulnerable. Tenemos pruebas documentales de cada incidente mencionado en nuestra solicitud.
Una a una, Marta fue presentando las pruebas, capturas de pantalla de mensajes donde Carlos me humillaba públicamente en grupos familiares, correos electrónicos donde cuestionaba cada gasto que hacía, por mínimo que fuera, la transferencia de fondos de nuestra cuenta conjunta a su cuenta personal sin mi conocimiento, los registros de llamadas mostrando cómo me llamaba decenas de veces cuando salía con amigas. Además, continuó Marta, tenemos varios testigos que pueden corroborar el patrón de conducta controladora y humillante del señor Mendoza. Elena fue la primera en declarar, describiendo cómo había visto cambiar mi comportamiento a lo largo de los 3 años de matrimonio, cómo había dejado de frecuentar lugares que me gustaban, cómo consultaba el reloj constantemente con ansiedad. La última vez que salimos juntas, explicó Elena, Lucía recibió 14 llamadas de su marido en menos de una hora. Cuando finalmente contestó, puso el altavoz sin querer, y todos en la mesa escuchamos cómo le gritaba, acusándola de estar con otros hombres. La cara de Carlos se endureció. Rafael Montero garabateó algo en su bloc de notas mientras se inclinaba para susurrarle algo al oído. Para mi sorpresa, Miguel se levantó cuando llamaron al siguiente testigo. Un murmullo recorrió la sala. Carmen se irguió en su asiento, la incredulidad dibujada en cada línea de su rostro perfectamente maquillado. Miguel Mendoza García se presentó ante el juez, hermano menor del demandado. El testimonio de Miguel fue breve pero devastador. Habló de patrones que había observado en Carlos desde la adolescencia, la necesidad de control, los arrebatos de ira cuando alguien cuestionaba su autoridad, cómo había tratado a sus novias anteriores. Lo que le ha hecho a Lucía, concluyó mirando directamente a su hermano, no es nuevo ni es un malentendido, es quien es. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí que la garganta se me secaba. Marta me había preparado, me había advertido que Carlos y su abogado intentarían provocarme, hacerme parecer inestable o vengativa. Señora Ortiz, comenzó el juez Ramírez, cuéntenos en sus propias palabras por qué solicita esta orden de protección. Respiré hondo como mi padre me había enseñado. 4 segundos dentro, 4 segundos reteniendo, 6 segundos fuera. Al principio parecían pequeñas cosas. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Comentarios sobre mi ropa, sobre cómo hablaba con otros, sobre cómo gastaba el dinero. Luego se convirtieron en críticas constantes, en público y en privado. Después vinieron las acusaciones, las revisiones de mi teléfono, el control de mis movimientos. Cada vez que intentaba establecer un límite, la situación empeoraba. Mientras hablaba, mantuve la mirada fija en el juez, evitando los ojos de Carlos. Describí incidentes específicos, la vez que bloqueó mis tarjetas de crédito por gastar demasiado en libros, cuando en realidad había comprado material para un curso de traducción, la noche que me dejó encerrada fuera del apartamento porque llegué 15 minutos tarde de una reunión de trabajo, las veces que me había agarrado del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, siempre en lugares que la ropa podía ocultar. Durante el contrainterrogatorio, Rafael Montero intentó lo que Marta había predicho, pintar una imagen de mí como una esposa caprichosa e irresponsable que no entendía las presiones a las que estaba sometido su cliente. ¿No es cierto, preguntó con tono condescendiente, que usted siempre ha tenido problemas para gestionar el dinero y que su marido simplemente intentaba ayudarla a ser más responsable? No, respondí sin vacilar. Siempre he sido financieramente independiente. Tengo un trabajo estable como traductora y nunca tuve problemas económicos hasta que Carlos comenzó a controlar cada aspecto de nuestras finanzas. Después de casi 4 horas, el juez anunció que se retiraba a deliberar. Carlos y su familia se agruparon en un rincón de la sala con Rafael Montero, hablando en susurros tensos. Mi padre se sentó a mi lado, su presencia silenciosa más reconfortante que cualquier palabra. Lo has hecho muy bien, dijo finalmente Marta, reorganizando sus papeles. Has sido clara, específica y creíble. Ahora solo queda esperar. La espera fue más corta de lo que anticipábamos. Apenas 40 minutos después, el juez Ramírez regresó a la sala. Su rostro seguía siendo inescrutable mientras se acomodaba las gafas y revisaba sus notas. Después de examinar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, comenzó con voz pausada. Este juzgado considera que existen motivos suficientes para extender la orden de protección por un periodo de 1 año, con posibilidad de renovación. Sentí que mi cuerpo se relajaba por primera vez en horas, quizás en años.
El juez continuó detallando las condiciones. Carlos debía mantenerse a una distancia mínima de 500 metros, no podía contactarme por ningún medio, se establecía una pensión compensatoria temporal hasta el divorcio, y se iniciaba el proceso para dividir nuestros bienes comunes. Después de la audiencia, mi padre y yo nos sentamos en un banco del pasillo donde la luz del sol caía en rectángulos claros. La gratitud no requería palabras. Descansó la vieja carpeta de cuero sobre su rodilla, más delgada ahora que las copias vivían en otros lugares. Los agentes pasaron y asintieron como lo hacen los profesionales cuando una tarea se ha realizado correctamente y no necesita aplausos. Sentí que algo en mi pecho se asentaba, no por triunfo, sino por alineación. ¿Un café?, propuso mi padre con esa sonrisa tímida que siempre había sido su forma de celebrar las pequeñas victorias. Acabamos en una cafetería cercana a los juzgados, un local frecuentado por abogados y funcionarios judiciales. Mi padre pidió un cortado y yo un café con leche. La normalidad del ritual, azúcar, remover, soplar para enfriar, tenía algo profundamente reconfortante. El juez Ramírez tiene fama de ser justo pero muy estricto, comentó un camarero mayor a otro mientras pasaba junto a nuestra mesa. Si ha dado la orden por un año es que lo veía clarísimo. Las semanas siguientes se convirtieron en una extraña mezcla de libertad y vértigo. Había vivido tanto tiempo con miedo que su ausencia creaba un vacío desconcertante. Me mudé a un pequeño apartamento en Malasaña que Elena había encontrado a través de una prima suya. Era un tercero sin ascensor, con techos altos y suelos de madera que crujían con personalidad. Las paredes, recién pintadas de blanco, esperaban pacientemente mis decisiones. La primera noche sola fue la más difícil. El silencio pesaba de una manera que no había anticipado. No había nadie controlando cuándo apagaba las luces, nadie cuestionando lo que leía antes de dormir, nadie criticando la temperatura a la que ponía el aire acondicionado. Tanta libertad resultaba casi abrumadora. Una semana después de mudarme, recibí un paquete inesperado. Era un teclado eléctrico compacto con una nota de mi padre, para que la música te acompañe mientras encuentras tu propio piano. Lo coloqué en el pequeño rincón junto a la ventana que daba a la calle empedrada. Esa noche mis dedos recordaron a Chopin sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando pacientemente su turno todo este tiempo. La vida comenzó a adquirir nuevos ritmos. Por las mañanas traducía documentos para la editorial, ahora con la concentración renovada de quien ya no teme interrupciones hostiles. Las tardes las dedicaba a sesiones con Claudia, mi psicóloga, o a caminar por Madrid redescubriendo barrios que había evitado porque a Carlos no le gustaban: el multicultural Lavapiés, el bohemio Conde Duque, los rincones menos turísticos del Madrid de los Austrias. El trauma no desaparece de la noche a la mañana, me explicó Claudia durante una de nuestras sesiones en su despacho de Argüelles, un espacio cálido con plantas y luz natural. Vas a tener días buenos y días donde los recuerdos vuelvan con fuerza. Es normal. Y tenía razón, había mañanas en que me despertaba sobresaltada, buscando señales de desaprobación en un rostro que ya no estaba allí. Tardes en que un mensaje de texto inocente me provocaba un ataque de ansiedad. Momentos en que me encontraba pidiendo permiso en voz alta a nadie para comprar algo que deseaba. Es como desaprender un idioma que te obligaron a hablar durante años, dijo Elena una tarde mientras me ayudaba a montar estanterías en el salón. Requiere práctica y paciencia. Elena se había convertido en mi visita más frecuente, trayendo plantas para alegrar los rincones, libros que pensaba que disfrutaría, o simplemente su presencia reconfortante. Miguel, el hermano de Carlos, también me llamaba ocasionalmente para comprobar cómo estaba, siempre discreto, siempre breve, como si temiera complicarme la vida con las conexiones al pasado. Un día, revisando cajas que había guardado en casa de mi padre años atrás, encontré mi viejo cuaderno de poesía de la universidad. Hojeé aquellas páginas llenas de versos torpes pero honestos, escritos con la libertad de quien no teme ser juzgada. No recordaba cuándo había dejado de escribir exactamente, pero sabía por qué. Cada vez que Carlos encontraba algo que había escrito, lo analizaba con minuciosidad forense, buscando significados ocultos, intenciones secretas, faltas que corregir. Esa noche compré un cuaderno nuevo de tapas azules y hojas en blanco que no intimidaban. Escribí un solo verso. La libertad pesa menos que el miedo. No era gran literatura, pero era mío, y nadie lo juzgaría.
2 meses después de la mudanza, Marta me llamó con noticias sobre el proceso de divorcio. Carlos finalmente había accedido a un acuerdo razonable, probablemente aconsejado por Rafael Montero, quien sabía que pelear en los tribunales solo prolongaría lo inevitable y potencialmente dañaría más su reputación profesional. «Quiere reunirse contigo», dijo Marta, su voz cautelosa. «Dice que quiere disculparse personalmente». «No», respondí sin vacilar. «Cualquier comunicación debe ser a través de los abogados. No hay nada que necesite escuchar directamente de él». Marta no insistió. Entendía lo que muchos no comprendían, que las disculpas de un abusador rara vez son para la víctima. Son para ellos mismos, una forma de aliviar su culpa, o, peor aún, un intento de reabrir la puerta que tanto costó cerrar. En septiembre, casi 4 meses después de la audiencia, recibí una oferta para traducir una novela completa, un trabajo más sustancioso que los documentos legales y artículos con los que había estado manteniéndome. Era la nueva obra de una autora noruega que admiraba profundamente. La editorial me daba 6 meses para completar la traducción, con un anticipo generoso. «Es perfecto para ti», dijo mi padre cuando se lo conté durante nuestra cena dominical, ahora restaurada como tradición. «Siempre decías que querías dedicarte a la traducción literaria». Carlos pensaba que era un capricho, recordé, sirviéndonos más de la tortilla que habíamos preparado juntos. Decía que no era un trabajo serio como el suyo. Mi padre resopló, un gesto inusualmente expresivo en él. «¿Y qué sabe él de trabajo serio? Su padre le dio el puesto en el bufete nada más terminar la carrera». Reí con libertad, otro pequeño acto de rebeldía que seguía sabiendo dulce. Con el proyecto de traducción, mis días adquirieron un propósito renovado. Creé una rutina que respetaba mis propios ritmos. Café temprano en la terraza con vistas a los tejados de Madrid, horas de concentración en la novela noruega, pausas para practicar piano o dar pequeños paseos por el barrio. Algunas tardes iba a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Otras quedaba con nuevas amigas del curso de cerámica que había comenzado como terapia recomendada por Claudia. Un sábado de octubre, mientras deambulaba por el Rastro, el mercadillo dominical más famoso de Madrid, me encontré con un puesto de ropa vintage. Entre perchas abarrotadas de historia ajena, un vestido rojo captó mi atención. No era como el que había llevado aquella noche fatídica en el restaurante. Este era más sencillo, con un corte de los años 50 y pequeños botones blancos en los puños. Lo toqué con curiosidad, sintiendo la tela entre mis dedos. «¿Quieres probártelo?», preguntó la vendedora, una mujer de unos 50 años con el pelo teñido de colores brillantes. «Te quedaría precioso con tu tono de piel». Mi primer instinto fue rechazarlo. El rojo había quedado asociado en mi mente con la humillación, con los ojos críticos, con el control. Pero luego pensé en las palabras de Claudia. Parte de la recuperación es reclamar lo que te quitaron, incluso si son cosas tan simples como un color. «Sí», respondí, «me lo probaré». La vendedora me indicó un pequeño biombo improvisado con telas indias de colores vivos. El vestido me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. El corte favorecía mi figura sin exhibirla. El color complementaba mi piel olivácea y mi pelo oscuro. Pero lo más importante era cómo me sentía dentro de él. Poderosa, presente, mía. Lo compré sin dudar, junto con una bufanda azul que la vendedora insistió en que combinaba perfectamente. Mientras caminaba de regreso a casa con mi nueva adquisición en una bolsa de papel reciclado, me sorprendí tarareando una canción que no había escuchado en años, una vieja tonada que mi madre cantaba cuando yo era pequeña. Esa misma tarde, Elena me llamó para invitarme a una inauguración en una pequeña galería de arte cerca de Antón Martín. Una amiga suya exponía fotografías de viajes por Asia. Sin pensarlo 2 veces, me puse el vestido rojo. Me maquillé ligeramente, solo para mí. Cuando me miré al espejo, vi a alguien que empezaba a reconocer de nuevo. La galería era un espacio luminoso con paredes blancas y suelos de cemento pulido. Las fotografías, en blanco y negro, mostraban rostros y paisajes de Nepal y Bután. Había unas 20 personas circulando con copas de vino blanco barato y comentando las imágenes. ¡Lucía!, Elena me abrazó efusivamente cuando me vio. Luego se apartó para mirarme. «Vaya, estás radiante». «Es un vestido nuevo», dije, sintiendo un leve rubor en las mejillas. «No es el vestido», respondió con una sonrisa. «Eres tú. Estás volviendo».
No dije nada, pero sentí que tenía razón. Algo estaba volviendo, o quizás era algo nuevo que nunca antes había estado allí. Una versión de mí que no necesitaba permiso para existir. 6 meses después de la audiencia, la vida había adquirido una nueva normalidad que ya no se sentía frágil. Mi pequeño apartamento en Malasaña se había convertido verdaderamente en mi hogar, con cada objeto colocado según mis propios gustos, sin necesidad de justificación. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían una mezcla ecléctica de láminas de arte compradas en el rastro, fotografías enmarcadas de amigos y familia, y un gran mapa del mundo donde marcaba con chinchetas rojas los lugares que quería visitar algún día. El teclado eléctrico había sido reemplazado por un piano vertical de segunda mano que encontré a través de un anuncio en la escuela de música donde había comenzado a dar clases los sábados por la mañana. No era un piano caro ni prestigioso, pero su sonido tenía personalidad y carácter, como un viejo amigo que ha vivido lo suficiente para tener historias que contar. La traducción de la novela noruega había sido un éxito. La autora, Astrid Nielsen, había quedado tan satisfecha que insistió en que fuera yo quien tradujera su próxima obra. La editorial me ofreció un contrato más estable, con un anticipo generoso y la posibilidad de elegir otros proyectos que me interesaran. Deberías considerar escribir algo propio, me sugirió Manuel, mi editor, durante un almuerzo en una terraza de la Latina. Tienes un oído excepcional para el ritmo del lenguaje. La idea se quedó conmigo germinando lentamente. El cuaderno azul que había comprado meses atrás ya estaba lleno. Poemas, reflexiones, fragmentos de historias que venían a mí en momentos inesperados. No sabía si algún día se convertirían en algo que otros quisieran leer, pero el simple acto de escribir sin censura, sin miedo a ser juzgada, era una libertad que saboreaba cada día. Mi relación con mi padre se había profundizado de maneras que no esperaba. Ya no éramos solo padre e hija, sino dos adultos que se respetaban y disfrutaban de la compañía mutua. Los domingos tocábamos el piano juntos en su casa, retomando los duetos que habían sido parte de mi infancia. A veces, cuando una pieza fluía particularmente bien, podía ver en sus ojos el recuerdo de mi madre, como si la música la trajera de vuelta por unos instantes. El proceso de divorcio finalmente se había completado. Un jueves por la mañana, Marta me llamó para confirmar que los papeles estaban firmados y registrados. Era oficialmente libre. Celebramos con una copa de cava en su despacho, un gesto pequeño pero significativo. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus ojos inteligentes estudiándome sobre el borde de su copa. En paz, respondí después de pensarlo. No feliz exactamente, pero en paz. Y era cierto, no sentía la euforia que algunas personas asocian con el fin de un matrimonio fallido, sino algo más sólido y duradero, la tranquilidad de estar exactamente donde debía estar. Los Mendoza habían desaparecido casi completamente de mi vida, con la excepción ocasional de Miguel, quien seguía llamando de vez en cuando o enviando mensajes breves. Me contó que se había mudado a Barcelona para trabajar en una startup tecnológica, alejándose también del peso de las expectativas familiares. Carlos, según había oído, se había tomado un año sabático y estaba viajando por Sudamérica, aunque sospechaba que era más una estrategia de relaciones públicas que un verdadero viaje de autodescubrimiento. Claudia, mi psicóloga, había sugerido que estaba lista para reducir nuestras sesiones a una vez al mes. «Has hecho un trabajo extraordinario», me dijo con una sonrisa cálida. «Ya no necesitas tanto de mí, y eso es exactamente como debería ser». Un año después del día en que mi padre apareció en el restaurante con la policía y la carpeta de pruebas, decidí usar el vestido rojo para ir a cenar. No cualquier vestido rojo, sino aquel que había comprado en el rastro, el que representaba mi elección, no mi vergüenza. Elena y su nuevo novio, Javier, me recogieron para ir a un restaurante argentino en Chueca que habían descubierto recientemente. «Estás espectacular», dijo Elena al verme, sin la sorpresa de meses atrás. Ahora era simplemente una constatación. El restaurante era acogedor, con luces cálidas y mesas de madera oscura. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Buenos Aires. Mientras esperábamos a que nos sirvieran el vino, Elena me dio un pequeño paquete envuelto en papel plateado. «¿Qué es esto?», pregunté, sorprendida. «Un aniversario», respondió con sencillez. «Un año de la nueva Lucía».
Dentro había un colgante de plata con un pequeño piano, similar al broche que mi padre me había dado para la audiencia, pero diferente. Este no era para mostrar a otros, sino para llevarlo cerca del corazón. «¡Es precioso!», dije, poniéndomelo inmediatamente. «Para que nunca olvides tu propia música», explicó Elena. La cena fue deliciosa, la conversación fluida y llena de risas. Me sorprendí a mí misma contando anécdotas, haciendo bromas, ocupando espacio en la mesa y en la conversación sin pedir permiso ni disculparme por existir. En algún momento, mientras Javier nos contaba sobre su último proyecto de arquitectura, miré alrededor y vi a otras mujeres en el restaurante. Me pregunté cuántas tendrían sus propias historias de liberación, cuántas estarían aún atrapadas, cuántas ni siquiera sabían que estaban en una jaula. Después de la cena, mientras caminábamos por las calles animadas de Chueca, Elena recibió una llamada y se apartó para hablar. Javier y yo seguimos caminando lentamente. «Elena me ha contado un poco sobre lo que pasaste», dijo con cierta cautela. «No los detalles, solo lo suficiente para entender. Quiero que sepas que lo admiro mucho. Tu valor». «No fue valor», respondí, sorprendida por mi propia honestidad con alguien que apenas conocía. «Al principio fue pura supervivencia. El valor vino después». «Aún así», insistió, «muchas personas se quedan atrapadas toda la vida. Tú encontraste la salida». Pensé en sus palabras mientras regresaba a casa más tarde esa noche. Había sido valiente, quizás, pero también había tenido suerte, un padre que supo ver lo que yo misma no podía admitir. Amigos que no me abandonaron, recursos económicos para mantenerme, una educación que me daba opciones. Muchas mujeres no tenían ese privilegio. Al día siguiente llamé a un número que Claudia me había dado meses atrás. Era de una asociación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia de género. Me había sugerido que cuando estuviera lista, quizás quisiera ofrecerme como voluntaria. «Estoy lista», dije a la coordinadora que atendió mi llamada. «Quiero ayudar». 2 semanas después estaba recibiendo formación para ser parte de un programa de acompañamiento. No sería consejera ni terapeuta, sino algo quizás más básico y esencial, alguien que caminara junto a otras mujeres en sus primeros pasos hacia la libertad, alguien que pudiera decir, con conocimiento de causa, «sé cómo te sientes y te prometo que hay un después». El trabajo voluntario añadió otra dimensión a mi vida. 2 tardes a la semana, después de mis horas de traducción, acudía a la sede de la asociación en Lavapiés. A veces simplemente escuchaba. Otras, acompañaba a mujeres a gestionar papeles, a buscar trabajo o simplemente a tomar un café en un lugar seguro. En sus historias veía reflejos de la mía, pero también diferencias importantes que me enseñaban sobre la diversidad de experiencias dentro de patrones comunes de abuso. Una tarde de primavera, casi 2 años después de aquella cena fatídica, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Carmen, mi ex suegra. El asunto decía simplemente «disculpas». Lo abrí con cautela, preparada para encontrar acusaciones disfrazadas de reconciliación o manipulaciones sutiles. En su lugar, encontré algo sorprendentemente sincero. «Querida Lucía, te escribo después de mucha reflexión. No espero ni pido tu perdón, pero sí quiero que sepas que lamento profundamente mi papel en tu sufrimiento. Debería haber visto lo que ocurría. Peor aún, lo vi y elegí ignorarlo. Como madre, fallé no solo a ti, sino también a Carlos, al no enfrentar sus comportamientos destructivos. He comenzado a asistir a terapia. Es un proceso doloroso, pero necesario. El terapeuta sugirió que parte de mi sanación podría incluir reconocer el daño que he causado. De ahí esta carta. No espero respuesta. Solo quería que supieras que, aunque tarde, he abierto los ojos. Con respeto y arrepentimiento, Carmen. Leí la carta 3 veces. No sentí la necesidad inmediata de responder, pero tampoco la rabia o el resentimiento que habría esperado. Era como si Carmen perteneciera a otra vida, una que había dejado atrás hace tiempo. Esa noche, mientras practicaba una sonata de Beethoven en mi piano, pensé en el largo camino recorrido. No había sido lineal ni perfecto. Había días malos entre los buenos, momentos de duda y miedo, pero cada paso me había traído hasta aquí, a este apartamento, a esta vida, a esta versión de mí misma que ya no necesitaba pedir permiso para existir. Semanas más tarde, usé el vestido rojo para dar un recital informal en la escuela de música donde enseñaba.
Interpreté piezas que había practicado durante meses, pero también improvisé, dejando que mis dedos encontraran su propio camino sobre las teclas. Entre el público estaban mi padre, Elena y Javier, algunas amigas del grupo de apoyo y rostros nuevos que habían entrado recientemente en mi vida. Al terminar, mientras los aplausos llenaban la pequeña sala, sentí una certeza tranquila. La vida que estaba construyendo no necesitaba ser dramática para ser verdadera, solo necesitaba ser mía. Y lo era, nota a nota, día a día, elección a elección. Esa noche, de vuelta en casa, me detuve frente al espejo del recibidor. El reflejo me devolvió la imagen de alguien que empezaba a resultarme familiar. Una mujer con historia, pero no definida por ella. Con cicatrices, pero no limitada por ellas. Alguien que había aprendido que la libertad no es la ausencia de miedo, sino la determinación de avanzar a pesar de él. Me quité el vestido rojo cuidadosamente y lo colgué en el armario. Ya no era un símbolo de liberación o de trauma. Era simplemente un vestido bonito que me gustaba usar de vez en cuando. Y esa normalidad, esa ausencia de drama y significado excesivo, era quizás la victoria más dulce de todas. La mañana siguiente era domingo. Prepararía café. Llevaría croissants a casa de mi padre. Tocaríamos el piano juntos y luego tal vez daría un paseo por el retiro. Planes sencillos, cotidianos, míos. Una vida reconstruida no a partir de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas decisiones diarias. Una vida que finalmente me quedaba bien, como un vestido hecho a medida.